¿Bien? ¿Con frío? ¿No? No, me están mintiendo. No, algunos dicen que es psicológico el frío. Les voy a leer un versículo, si vamos a comenzar, les voy a leer un versículo. El salmista dice en Salmo 146, versículo 2, dice: alabaré a Jehová en mi vida y cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿No? Qué bueno esta expresión del salmista, que dice que mientras viva y mientras esté aquí en este lugar, alabará al Señor con salmos, con cánticos, con adoración hacia Él, ¿sí? Así que vamos a comenzar esta mañana orando para enfocar nuestro corazón en lo que es adorar al Señor y cantarle, ¿sí? ¿Oramos? Señor, queremos dejar este tiempo para entender, comprender, Señor, y estar atentos a que lo que cantamos, Señor, lo que decimos con nuestra boca, es para alabarte y para adorarte. No solo, Señor, tenemos que leerlo, procesarlo, Señor, y cantarlo con nuestra boca, sino que eso pueda llegar a nuestro corazón, Señor. Y que en verdad entendamos a quién estamos cantando y por qué. Porque vos viniste y entregaste lo más preciado, Señor, que es tu Hijo, para que nosotros podamos en este día alabarte y adorarte, pensar en ti y disfrutar de tu palabra, compartir con hermanos, Señor, y todo viene de ti. Y queremos agradecerte por eso y cantarte en esta mañana por eso, Señor. Te dejamos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Yo sé que te saludaste, pero ponte de pie y saludá de nuevo, ¿no? Al que está al lado o al que está al costado tuyo, no al lado, ¿no? Si no tenés nadie, ¿sí? Yo puedo saludar a los chicos que están acá atrás, ¿cómo andan? Ya los vi desde hoy a la mañana. Algo importante, muy importante. Celulares. ¿Sí? Había la imagen recién ahí. Pongamos los celulares en silencio para que no suenen, ¿sí? En el momento de la predicación, para que no suenen en el momento de la alabanza, para que no nos distraigamos de nada. ¿Sí? Pongamos el celular en silencio, yo ya lo puse y lo tengo acá. Así que, puesto en silencio el celular, vamos a cantar la primera canción, ¿sí? Que es Eres tú la esperanza que
Así como estamos, pasamos a la siguiente canción que es O ven. Muy bien, están cantando muy lindo, ¿sí? Ahora les voy a volver a leer el versículo, dice: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Sí? ¿Sabés que a veces es complicado cantar al Señor en momentos difíciles? Es complicado tener al Señor en lo más alto cuando vos estás en lo más bajo por algún momento complicado y difícil. Pero sí, uno tiene que reconocer que el Señor es todo y que Él está en cada situación en la que vos pases y en la que yo pase, ¿sí? Así que sigamos cantando a nuestro Señor mientras vivamos. Sigamos cantando al Señor en nuestra vida. Sí, vamos a cantar la siguiente canción, que es Santo Dios. Silencio y el que tú
a Walter, si puede orar por la ofrenda, y ahí va a estar pasando Nico, ¿sí? Pasamos en este tiempo. Oramos. Amado Dios, amado Padre, te damos las gracias porque podemos venir a tu casa, podemos disfrutar de este tiempo tan hermoso, Señor, que es dedicar nuestras voces a alabarte a ti, en dar esos frutos de labios que agradan tu nombre, en poder hacerlo en comunión con los hermanos aquí en Marcos Paz. Ahora te pedimos por la ofrenda, porque, Señor, sabemos que nos quieres hacer parte de tu obra y cómo lo haces, parte de ello es ser parte de la ofrenda. Señor, agradecido porque tu ministerio, Señor, se hace, Señor, con lo que tú quieres que voluntariamente demos, que lo que propongamos en nuestros corazones lo demos en servicio a ti. Te pedimos por la ofrenda, Señor, para que la bendiga, Señor, para que sea utilizada para las necesidades de la iglesia local, para que podamos usarla, Señor, para que el ministerio crezca, Señor, para que, como dice tu palabra, Señor, que tu palabra corre, Señor, y sea distribuida por todo Marcos Paz. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos fieles. Bendícela en tu nombre, Padre. Amén. Muy bien, vamos a seguir cantando. La siguiente canción es Poderoso. ¿Sabes? Déjame compartirte, en estos días estuve escuchando mucho de que el Señor vino a dejar propósitos elevados, ¿no? De que el Señor cuando hablaba al corazón, y cuando el Señor habla del corazón, deja las cosas muy elevadas para nosotros. Deja las cosas muy arriba, ¿no? Uno como ser humano, ¿no? Como creyente, como una persona de pecado, el Señor vino a dejar las cosas muy elevadas para nosotros. ¿Sabés qué dice la Biblia en Mateo? Dice que una luz no se puede esconder debajo de la mesa. Dice que la sal es aquella que sale a la tierra, y Él nos compara a nosotros los creyentes como la sal, ¿no? Entonces nosotros cuando adoramos, cuando cantamos, cuando nuestro corazón está realmente enfocado en el Señor y realmente busca alabarle y adorarle, la iglesia tiene que ser escuchada, y las personas que están afuera tienen que escuchar lo que la iglesia alaba y adora, ¿no? Qué bueno que podamos cantar de esta manera. No sé cómo tu situación de la semana, pero gozoso y alegre de que estamos cantándole al Señor y de que Él es dueño de todas las cosas y de que Él está al tanto de las situaciones, ¿sí? Así que te voy a pedir si te puedes poner de pie y vamos a cantar la siguiente canción, ¿sí?
pensando que el Señor dejó las cosas elevadas para nosotros pecadores que siempre buscamos de Él para parecernos a Él. Así como el Señor dejó esas cosas elevadas, su palabra, también le esperamos a Él. Así que vamos a cantar la siguiente canción que uno tiene que alabarla y cantarla hasta el día que Él venga, porque un día vamos a estar con Él y vamos a hacerlo por la eternidad. Y uno en su corazón tiene que pensar eso así. ¿Cantamos? Muy bien, pueden tomar asiento y oramos. Señor, te queremos agradecer, Señor, qué esperanza maravillosa que tenemos, Señor. Qué esperanza única que tenemos nosotros el privilegio de tener, Señor. Queremos darte las gracias por tu salvación, gracias por la cruz, porque eso es lo que nos has dado, lo que nos ha dado esa esperanza, de que un día vamos a estar delante tuyo. Tu palabra, Señor, la Biblia dice sin llanto, sin dolor, sin sufrimiento, delante tuyo, Señor. Viéndote, adorándote, Señor, alabándote. Durante toda la vida que vivimos aquí en la tierra, Señor, buscar hacer lo mismo, buscar parecernos a ti, Señor. Gracias por tu plan maravilloso para nuestras vidas. Perdón por a veces pensar tanto en nosotros y no tanto en ti, Señor, y alejarnos de ti. Queremos dejarte este día en tus manos para que tu palabra nos siga guiando, para que tu palabra nos siga haciendo crecer, y que podamos aprender de ella y salir de acá edificados una vez más.
Te dejamos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Muy bien, va a pasar Fer a compartirnos. Ahí, mientras los músicos bajamos, pasa Fer a compartirnos el tiempo de hoy. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Bien, es difícil comenzar a contar, ¿no?, la historia de la vida de algunos. No pretendo victimizarme ni nada, sino simplemente que puedan entender y conocer de dónde me ha sacado Dios, ¿no? Desde la infancia, muy chiquito, tuve que sufrir dolores grandes para un chico de una muy corta edad. Veía como a mis 3 años de edad, 2 años de edad, tengo recuerdos de eso, veía como papá llegaba a casa y llegaba alcoholizado, drogado, y golpeaba a mamá, cómo nos pegaba a nosotros, cómo nos dejaba encerrados, hasta que a los 3 años de edad mi mamá tomó la decisión de irnos de la casa, de irnos de esa casa. En ese momento nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela, perdón, y al otro día que pasó esto, mi papá nos fue a buscar, en realidad fue a buscar a mi mamá para golpearla por haberse ido. Y tengo recuerdos en mi mente de que la arrastró por toda la cuadra a los golpes. Y algo particular que me marcó desde ese día en adelante a mí fue que mi papá ese día había ido a buscar a sus hijos más grandes. Yo soy el más chico de mis 3 hermanos. Mi papá ese día subió al auto a mi hermano y a mi hermana más grande y a mí me dejó. Y desde ese momento tuve que sufrir, o sea, en realidad lo sentía así, ¿no? Sentía el abandono de parte de mi padre, sentía que no me quería, porque así me lo decía y así me lo mostraba. Desde ese momento y durante muchos años, él, si es que venía a buscar a mi hermano y a mi hermana, y a mí me dejaba, porque decía que yo me aburría en su casa. Decía que yo no me divertía, entonces me dejaba para que no me aburra. Desde aquel entonces recuerdo para un cumpleaños de los 7 años, mi papá me había prometido que me iba a venir a saludar, y tengo recuerdo de chiquito, ¿no? El día de mi cumpleaños a los 7 años, ya eran las 9 de la noche, mi papá no llegaba, 29 de junio, ahora dentro de poquito, hacía frío, sentado en el patio de casa, esperándolo en una silla blanca. Me quedé dormido y papá nunca llegó. Me quedé dormido esperándolo y me querían llevar a acostarme en la cama y yo no quería ir, quería que papá llegue. Papá llegó porque mi hermano lo fue a buscar a la 1 de la mañana con una torta, y yo ya no lo quería. Yo ya no quería esa torta, no quería a mi papá, yo quería que mi papá llegue el día de mi cumpleaños ya había pasado. Y así durante muchos años de mi vida sufrí esa angustia, sufrí ese abandono, sufrí esa tristeza, ese gran problema que me marcó mi vida, y aún así todavía nos sigue doliendo, ¿no? Por eso por ahí tal vez me emociona un poquito. Y desde aquel entonces en mi vida empezó a tomar algunas malas decisiones desde muy chiquito. Lamentablemente mamá en un momento se equivocó también, quedamos solos en casa durante unos meses, durante un tiempo, no recuerdo bien el tiempo, en el que tuvimos con mis hermanos nunca fuimos muy unidos, así que quedamos cada uno en la suya. En la casa donde vivíamos no nos trataban bien tampoco, nos dejaban encerrados, nos cortaban la luz, nos sacaban la comida, vivíamos bastante mal, ¿no? Entonces tomábamos la decisión de cada uno andar por la suya y a mí me tocó estar en la calle. Y en ese tiempo, cuando estuve en la calle con no más de 10 años, muy chiquito, viví cosas muy feas, cosas que me dolieron mucho y que me marcaron profundamente. Y a través de todas esas cosas malas, uno empieza a tomar más y más y más malas decisiones, ¿no? Y decía, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que sufrir estas cosas? Y así caí también en alcohol, empecé a tomar alcohol, probé algunas drogas también. Y mi vida cada vez se iba derrumbando más, trabajando de chiquito, pero para nada con algo de
buscando algo que me llene, buscando en trabajo, buscando en amistades que no me hacían bien, buscando en cosas que no servían para mi vida. Y realmente lo único que necesitaba era un papá. Realmente lo único que necesitaba, tal vez no ese papá que venga y me dé un abrazo, porque sabía que no lo iba a tener, pero quería ese papá que venga y me dé un cachetazo cuando me estaba equivocando, que me dé un cachetazo y me diga, te estás portando mal. Y nunca lo había tenido, nunca había sentido el cariño de un padre, ¿no? Y en un momento llegué a esta iglesia, a mis 17 años, por un compañero de escuela. Llegué un domingo acá, me senté en el banco ahí que está Alberto. El primer día me senté ahí y se habló algo acerca de la Biblia. Yo no entendía nada, realmente no entendía nada. Es más, me acercaron una Biblia y decían busquen un versículo y la daba vuelta. No tenía idea, jamás había agarrado una Biblia. No entendía quién era Jesús, no sabía que existía Dios siquiera. Al próximo domingo no quería venir, pero vine igual. Y me acuerdo que ese día, al otro día, los chicos con Club Bíblico iban a un campamento y yo no iba ahí porque obvio no conocía a nadie, ¿no? Pero Sergio López, que hoy no está con nosotros, me invitó, me dijo si quería ir a ese campamento y me dijo, nada, que vaya al campamento. Yo digo, pero no tengo plata, no me alcanza, no conozco a nadie, no quiero saber nada. Me acuerdo en ese momento salía 700 pesos el campamento, aquellos tiempos. Ahora no sé cuánto estará. Y Sergio, bueno, me dijo que de parte de la iglesia me pagaban el campamento. Y así fue como fui a ese campamento. En realidad les cuento también un poquito, no me quiero extender demasiado, quiero ir al punto, pero todo ese domingo no quería saber nada con ir al campamento y ya me lo habían pagado, pero yo no quería saber nada. Me acosté en casa, me fui hasta Capital a firmar la autorización por mi mamá que estaba trabajando, volví a casa, no quería saber nada, eran las 3 de la mañana, me acosté y estaba con los ojos así, no me podía dormir. Y a las 4 de la mañana me levanté y me puse a hacer el bolso. A las 5 o 6 creo que salían de la casa de Dani, una cosa así, y me fui, hacía la última. Me había olvidado la autorización en casa, algunos me querían matar y demás, pero bueno. Fui a ese campamento. El primer día se habló de este mismo Jesús que realmente no conocía. Y el segundo día, el día martes, con una predicación de José Jordán, pude entender el mensaje de salvación y pude entender quién era yo para Dios. Y desde ese día en adelante pude conocer realmente lo que es el amor de un padre. Desde ese día pude aceptar a Jesús en mi corazón y todas las cosas viejas y malas que habían pasado quedaron atrás. Y desde ese día comencé una nueva vida, ¿no? Y no te quiero mentir, he tenido muchos problemas y muchas dificultades para afrontar esa vida cristiana, ¿no? que estoy viviendo ahora. Y siguen surgiendo todavía muchos problemas, pero hay una diferencia. Quiero contarte también algo que me está sucediendo hoy y que realmente me duele mucho y que realmente entristece bastante mi corazón. Yo hoy en día tengo a Jesús en mi corazón y sé a dónde me voy, ¿no? Yo sé que si hoy me muero, me voy al cielo, ¿sí? Y voy a tener vida eterna junto a mi Dios. En este momento mi hermana está teniendo una enfermedad muy grave, una enfermedad que no se conoce, una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad que no tiene tratamiento siquiera, una enfermedad que se despierta y hay una esperanza de vida de 6 meses a como mucho 1 año. Y mi hermana ya está en las últimas. La noticia que nos llegó hace unas semanas de un estudio que mandamos a hacer a Estados Unidos es que es muy probable que toda la familia tengamos esa enfermedad. Es muy probable que sea hereditaria. Y sabes que lo que me duele mucho de eso, obviamente, toda la situación con mi hermana y demás, que mi papá falleció justamente de algo muy similar, no estamos seguros si es lo mismo, pero algo muy similar. Pero realmente lo que me duele a mí tal vez es un poco egoísta pensarlo, ¿no? Pero son los pensamientos que me vienen a la mente. Y es que desde chiquito, lo compartía con mi esposa hace 2 semanas y con algunos amigos, desde chiquito quise siempre una familia, quise siempre poder demostrar el amor de un papá que yo quería, siempre quise tener un hijo.
poder tener una persona a mi lado que hoy en día, gracias a Dios, la tengo, que es Ayoa. Y siempre quise tener un hijo y poder demostrarle ese amor de papá a mi hijo que yo nunca tuve, ¿no? Que ahora lo tengo a través de Dios. Pero los pensamientos que se me vienen a la mente es que si yo tengo esa enfermedad, me da miedo de dejar a mi esposa sola y de dejar a mi hijo solo, ¿no? Y son esos pensamientos que a uno lo entristecen, ¿no? Y que le hacen doler el corazón. Pero sabes que hay una diferencia. Hay una diferencia porque hoy yo sé que en otro contexto de mi vida, sin Jesús en mi corazón, hubiese tomado otras decisiones. Pero hoy yo tengo una esperanza. Hoy tengo algo distinto que justamente Dios durante toda esta semana estuvo trabajando sobre mi vida y tengo una esperanza distinta, ¿no? Es que yo sé que Dios está conmigo y sé que Dios va a estar con mi hijo. Esa es la esperanza distinta. Y quiero, para finalizar, ya compartirte un versículo. Dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Y sabes que no sé qué es lo que va a pasar, no estoy seguro si tengo esa enfermedad o no, pero tengo una esperanza distinta. Y es ese buen Dios que va a estar acompañándome, sea en el fondo del mar o en la cima de una montaña, en la destrucción de mi vida o en la mayor gloria. Sé que Dios va a estar ahí conmigo a mi lado y que hoy los problemas que tenga, porque que haya aceptado a Cristo no quiere decir que no tenga problemas, sino que hoy tengo una esperanza distinta y una diferencia, que Dios va a estar en cada detalle. Y algo más, ahora sí para finalizar, es que no importa lo que suceda, siempre Dios tiene un propósito divino para nuestra vida. Amén. Qué bueno escuchar a los hermanos, ¿no? Qué bueno que yo sé que quizás no todos nos podemos identificar con lo que le pasó a Ezequiel. Quizás sí, quizás no. Yo no sé lo que pasó en tu vida. Yo sé lo que pasó en mi vida. Y bueno, y para los, no solamente para Ezequiel, sino para todos los jóvenes, como muchas veces he hablado con algunos de ellos, Dios te proveyó una familia, es la familia espiritual. Acá vas a encontrar a tus hermanos, acá vas a encontrar un padre que quizás por cosas de la vida no lo pudiste tener antes, porque Dios tenía un propósito en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Así que nunca me voy a olvidar, tiene a colación un poco lo que está hablando Ezequiel, lo que una vez me dijo Nancy, la hermana de Belén. Dice, Fernando, vos sos mayor que mi papá. Y cuando caí en lo que ella me estaba diciendo, me sorprendí en ese momento. ¿Saben qué? Eso constituye que cada joven que hay acá puede ser mi hijo. No solamente tengo un hijo llamado Benjamín, sino cada uno de ustedes, que ellos pueden ser perfectamente mis hijos. Así que de acá siempre va a salir el consejo de un padre que quizás no tuviste o que quizás no estuvo. Ayer escuché algo que me impactó de Marcelo Jorquera, que fue muy lindo, que me había gustado que muchos de los jóvenes que hoy están aquí, vean todo en una reunión de congreso de hombres que fue realizada el viernes. Sé que Ezequiel fue uno de los que estuvo escuchando. Daniel, Matías, también estuvo también Walter Suárez, Benjamín y yo. Que fue muy lindo. Pero una cosa dijo Marcelo Jorquera, que seguro Lucas lo conoce, Pipo lo conoce, fue su relato descarnado de la situación que le tocó a él, ¿no? Y que sin duda me tocó profundamente a mí también. Porque él hizo una pregunta, también es para los hombres, pero también es muy válido para las mujeres también.
¿Cuántos de nuestra familia habló de sexo con cada uno de nosotros? ¿Saben qué, hermanos? Había gente de todas, hermanos de toda clase de edad. Ninguno levantó la mano. Ninguno levantó la mano. Voy a mi caso. Mi papá nunca me habló a mí de sexo. Tengo 67 años. Nunca me agarró así, me abrazó, dijo, esto es así. Lo que yo aprendí de sexo lo aprendí de la peor manera. Con tíos atorrantes, con primos que eran mayores que yo. No, mi papá nunca me aconsejó con respecto a eso. Ese fue el primer impacto. El segundo impacto fue que Dios me demostró que yo teniendo un hijo no hablé la cantidad suficiente y vuelvo a cometer el mismo error que mi papá tuvo conmigo, de no hablarle claramente. De la forma que Marcelo Jorquera ayer mostró lo que es la símila, lo que es pornografía, tremendo, tremendo. Dos cosas me impactó de la vida de Marcelo Jorquera. Yo no lo sabía, son cosas que yo no saben. Si él es profesor de monte, ha estudiado, una que otra vez lo conocí en Aedo cuando pudo ir alguna vez a una conferencia de prensa, pero él conoció pornografía a los 9 años. 9 años. Es hijo de un pastor. Su familia es un pastor. Y él iba desde chico a una iglesia evangélica. Pero él tenía este problema. Es una cosa que me impactó. ¿Cuánto me sentí identificado yo? Y lo que contó hoy Ezequiel es lo que está, hermanos, lo que está pasando hoy en día. Familias divididas, padres ausentes, padres que no cumplen su función. Terrible lo que está pasando en estos momentos. Yo que fui educado socialmente, el mundo me educó a mí sexualmente, conociendo el sexo de la peor manera, no puedo cometer el mismo error con mi hijo. Ni cada uno de nosotros, porque me siento identificado con el problema, porque yo sé que no sé cuál es la historia de cada uno, porque no los conozco, pero estoy seguro que también te pasó bastante parecido. Que tu padre nunca te habló sobre el sexo, la pornografía, porque este problema que ahora, y que mi hijo se lo puede enterar y cualquiera, se puede enterar por un celular, por una computadora, no por lo puede aprender de la peor forma, de la peor manera, y no con las palabras que dice la palabra de Dios, porque el sexo no es malo. El hombre lo ha hecho malo, lo ha pervertido, estamos viviendo un mundo pervertido, y nosotros no nos hemos dado cuenta, porque el mundo a vos te presenta una forma, justo Marcelo Jorquera habló de eso, de corazones rotos, porque justamente es lo que Dios utilizó para hablar conforme a la palabra de Dios, conforme a eso. Así que hermanos, yo ayer hablando un ratito con Marcelo Jorquera, me gustaría que un día viniera, que él se encuentra dispuesto a venir un día a Marcos Paz, a hablar de este tema. Pero, ¿sabe qué? Vamos a hacer el esfuerzo. Las iglesias tienen que estar llenas, tendríamos que invitar a personas para hablar de este tema. Hablarlo acá en la iglesia. Cosa que no, quizás, no sé, quizás prejuzgue, no lo sé. No sé qué ha pasado en cada uno de la vida. Yo vengo de una familia muy patriarcal, mi papá era el líder de mi familia, pero falló en ese problema, en ese tema, que ahora es fundamental. Porque la pornografía, la lascivia, como lo escuché ayer, fue terriblemente, porque vino el mensaje propio de la palabra de Dios. Y de la forma tan descarnada que lo mostró, como es tan habitual, mucho más habitual. Yo estoy informado que es muy actual, pero en pastores, la cantidad de pastores que usan pornografía es impresionante. Pastores de renombre. Es impresionante el problema, hermanos. Es un tema para hablarlo, charlarlo, y bueno, yo voy por lo que me impactó a mí. Y como ya les dije, yo he hablado a veces con algunos, no totalmente, no todo, y con mi hijo también, no claramente, pero hay que hablar claramente de este tema. Y verlo como Dios lo ve, no como yo lo veo, como la sociedad lo ve.
No voy a extenderme en otras más, pero bueno, tengamos en cuenta, estemos orando para que lo podamos traer, pero tengamos en cuenta que cuando invitemos a Marcelo Jorquera, que va a hacer un gran esfuerzo, la iglesia tiene que estar llena, tenemos que invitar a todos los jóvenes posibles. Vamos a orar mucho también por el club bíblico, porque acá hay mucho todavía. Lo que contó Ezequiel es lo que le está pasando a la juventud. Ezequiel solamente es una muestra del tremendo espectro que hay en la sociedad en este día. Y nosotros, yo como pastor, Sergio, Marcelo de Allave, tenemos que estar atentos a este tema. Como Marcelo ayer también lo presentó, Marcelo de la Llave. Bueno, vamos al tema que a nosotros nos compete en este día, que es un hermoso tema, es un tema complicado en la vida de Job. Vamos a orar que Dios nos hable como me habló Dios. Hablando del tema de Job, es muy importante que entendamos cómo Dios actúa y cómo Dios hace en cada uno de nosotros. Vamos a ver, acá me entregaron la hojita, veo que yo con la tecnología, así que esperemos que todos tengamos la Biblia, todos tengamos una virome. Es importante que vos lo escribas porque lo vas a escribir con tu propia letra y lo vas a estar viendo vos con tu propia letra y vas a exponer los versículos que está para que lo leas, para que indagues, para que investigues si realmente es así. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor y vamos a orar que Dios te hable muy específicamente a tu corazón. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, damos gracias, Padre Celestial, por valer libremente en este día, Señor, tan complicado en la sociedad. Señor, sabemos que esto no está solamente pasando en la sociedad argentina, sino está pasando en el mundo, en la que la Biblia no es tratada Señor, de no difundirla. En estos momentos hay países que se está prohibiendo abrir la Biblia con libertad en los colegios, como en el caso de Estados Unidos. Ayúdanos, Señor, porque aún hoy en Argentina tenemos la libertad de poder predicar el Evangelio, Señor. Utilízanos, Señor, al abrir tu palabra te pedimos y te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo yo pueda hablar lo que tú quieres que yo hable, Señor, Padre Celestial. No con filosofía humana, no con experiencia de vida, sino como lo dice y lo refleja tu palabra. Guíanos en este tiempo. Gracias por toda tu provisión, tu fidelidad. Gracias por cada hermano presente, Señor. Te pedimos desde ya, Señor, por la vida de la familia López, Señor, que están pasando por momentos y pruebas muy complicadas. Señor, te pido, Padre Celestial, por el estado de salud de Sergio, de Graciela y también de Andrea, Señor. Y de tanto también de Marcela, Señor, Muñoz, que también está con temas de enfermedad. Te pido que, Señor, que todo esté en tu control, en tu gracia, en tu poder, Señor. Señor, a veces preguntamos por qué sucede este tipo de cosas, Señor. Es porque tú quieres saber qué tanto nosotros descansamos en ti, Señor. Qué tanto nuestra fe está apoyada en un Dios poderoso. Señor, hoy vamos a tener una particular visión que Job nos va a dar, Señor, de tu soberanía, de lo que tú eres, Padre Celestial, en nuestras vidas. Y por sobre todas las cosas, Señor, sabemos que tenemos un Dios que está presente en nuestras vidas, en las buenas y en las malas, en los problemas, en las bendiciones. No tenemos un Dios ausente, tenemos un Dios que está en todo lado y acompañándonos en cada caso. Señor, te pido que cada uno de mis hermanos pueda entender también esto, Señor, que está involucrado en cada uno de nuestros problemas, Señor. Te doy gracias por esta enseñanza, por esta exhortación, Señor, que tú me lo diste a mí y que yo la pueda transmitir a mis hermanos. Gracias por el poder que tiene tu palabra. En el nombre puro y amado de Cristo Jesús, te doy gracias por todo esto. Amén. Muy bien, vamos a hacer un pequeño... muchas veces hablamos de Job como si fuera contemporáneo nuestro, como que nosotros vamos y ubicamos. Pero vamos a ubicarnos primero, es importante porque es interesante todo esto. Primero, que debes notar que Job no era de la nación judía. Ahí en el capítulo 1 dice que vivía en la tierra de Uz. Posiblemente los teólogos y personas que yo estuve viendo y personas que describen geografía bíblica
se ubicaba muy posiblemente cerca de la nación de Edom, así que muy posiblemente algunos consideran que de ese sector, otros lo ubican en el sector donde estaba el Tigris, el Éufrates, eso lo constituyen caldeo, pero no es más probable que haya sido más edomita que caldeo. Hay muchas personas que están entendiendo eso, muchos teólogos están de acuerdo a eso. Una segunda característica, ¿cuándo fue escrito el libro de Job? Bueno, hay muchos autores que lo ubican cerca entre 2000 años antes de Cristo y 1500. Entonces es muy posible que el libro de Job fue escrito, o los sucesos de Job que le pasó a Job, estaba mucho en la edad de los patriarcas. ¿Por qué se considera esto? Porque Job tenía 140 años cuando Dios hizo todas las bendiciones que vinieron posteriores. Tenía 140 años. Y eso lo asemeja mucho a los patriarcas. Es una cosa que también es importante notar, que en ese tiempo el conocimiento de Dios era bastante más, digamos, entre comillas, más universal en todas las naciones árabes. Y no solamente tenemos el ejemplo de Job, sino en Jetro, por ejemplo, el suegro de Moisés también tenía conocimiento del Dios Altísimo. Y eso aparece patentizado en Éxodo cuando tuvo la relación así, cuando Moisés cuenta cómo Jetro se acercó y le supo aconsejar, y Jetro era madianita. Recordemos eso. Entonces, había un conocimiento de Dios un poquito más general. Así que esas son las evidencias que nos llevan a que Job está en los patriarcas, no era hebreo y era muy posiblemente edomita. Se teoriza con respecto a eso. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque Dios como gentil también le habló. Y Dios se dedicó también como gentil en Job, como se pudo haber dedicado en Abraham. Entonces tengamos en cuenta estas comparaciones bíblicas que nos va a ayudar a poder interpretar un poquito el libro de Job, porque más allá de la poesía, sabiduría que se expresa allí, ¿no es cierto? Que es muy, muy importante, tal es así que los mismos libros hebreos lo consideran a Job como un libro bastante importante y muy buscado por las expresiones y la poesía que logramos y por lo que se habla de Job. Es muy interesante en la forma teológica como se expresa Job con respecto a Dios, que a nosotros nos va a ayudar muy importante. Entonces, teniendo eso en la mente, vamos a hablar rápidamente de las tres virtudes que llevaron a Job a ver esas tres virtudes que están allí en la palabra de Dios, que nos vamos a ver que nos van a hablar también a nosotros, me va a hablar a mí como un libro muy actual. Con tus necesidades que te pasan cotidianamente te van a ayudar muchísimo. Porque vamos a hablar que los problemas, los conflictos, las enfermedades no me definen a mí como creyente. Vamos a hablar de eso. No definen mi identidad, porque eso está independientemente de mi identidad. Lo que pasa es que lo debemos comprobar a través de nuestra fe. Que los problemas a nosotros no nos desvían del propósito que debemos entender de Dios. Bueno, allí tenemos nosotros las hojitas, vamos a entonces hablar de las tres virtudes que tenía Job, que nos van a ayudar a poder interpretar, que también nosotros vamos a estar viendo que tenemos posibilidad de comprender que tu identidad no va a cambiar a través de los problemas, las circunstancias, sino que su medio básico que utiliza Dios y el Señor para que nosotros aprendamos a confiar en Él, a descansar en Él. Lo primero, allí tenemos, vieron que tienen la hojita, dice Job poseía. Vamos a ver qué es lo que poseía Job del Dios, de un Dios poderoso. Bueno, tenía conocimiento. Ahí sí ponen conocimiento. Vamos a expresarlo a través del versículo número 1. ¿Cómo determinamos que Job tenía ese conocimiento? Fíjense lo que dice y qué palabras que utiliza Job. Capítulo 1, versículo 20 al 22. Ustedes ya a mí lo tienen. ¿Qué dice ese versículo? Dice así: entonces Job se levantó
y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y, ¿qué dice ahí? Adoró. ¿Cómo vas a adorar a alguien que no conoces? ¿Cómo vas a tomar una actitud si vos no conoces al Dios al cual vos estás adorando? En Job conocía a ese Dios. ¿Y qué clase de Dios o qué clase de hombre va a expresar lo que dice Job en el versículo número 21? Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo dice la palabra de Dios. De todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. La pregunta es, cuando te pasa esto, ¿culpas a Dios? ¿Culpas a Dios a tus problemas? ¿O tomas el ejemplo de Job? ¿Yo culpo a Dios de mis problemas? ¿De mis conflictos? ¿Culpo a Dios de mis heridas emocionales como le pasó a Ezequiel? Job no culpó a Dios, se dedicó a adorar a Dios, porque tenía conocimiento de un Dios poderoso. Esa es la primera virtud que vemos en Job. Su conocimiento de Jehová le otorgó confianza en un Dios soberano. Por sobre todas las cosas, Job creyó que había un Dios soberano por sobre todos los problemas. Sobre mi problema está Dios. Lo dijo con otras palabras, pero Job creyó en la soberanía de Dios. Eso es muy importante. Cuando te ocurre esto, pensá que Dios está por encima de todo. Dios está encima tuyo. Dios está en tus problemas. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse de cada uno de nosotros. Dios está allí, en tus problemas, en mis enfermedades, en tus conflictos. Él está en tus conflictos. En tus heridas emocionales también está Dios. Para mostrarte cuál es el camino, cuál es la salida. Fíjense, cómo Job entendió que Dios es todopoderoso, está por encima de todo. Fíjense la confianza que tenía Job en Dios. Vayamos, habría muchos versículos, pero este es el versículo clásico. Vayamos a Job 19. Solo alguien que conoce a Dios y que sabe adorar a Dios puede decir estas palabras. Versículo 23 al 27. Alguien que lo lea, por favor. ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué palabras impresionantes, ¿no es cierto? Proféticas. ¿Entienden ustedes lo que está declarando Job? Pregunta, ¿cómo sabía él lo del Redentor si no tenés fe? No podía haberlo sabido. La declaración de Job es tremendamente profética, tremendamente una expresión de fe. Alguien que puede expresar algo solamente que conoce a su Dios puede expresar. Sabiendo que después de 2000 y pico de años iba a venir el Redentor, él lo declara. 2000 años antes, tengamos en cuenta esto, hermanos. Eso hace de Job un hombre de fe, un hombre real. Está en la Biblia, está en Ezequiel. Ezequiel declara, capítulo 14, versículo 14, que Job es un hombre real. Y es bueno que nosotros lo entendamos, que todos los hombres que aquí son hombres de carne y hueso, Santiago dice que con emociones y pasiones parecidas a las nuestras. Entonces lo podemos identificar claramente con Job. También debemos seguir su ejemplo. Y decir cada día, yo sé que mi Redentor vive y que vive en mí,
que está en mis problemas, que está en mis circunstancias, que está en mi dolor, que está en mi angustia. Porque Dios está en cada uno, Él está haciéndose presente en cada uno, como en la vida de Job. Vamos a ver otro ejemplo que Dios me puso en mi corazón, la vida de otro gran hombre de Dios, que cuando se vio en problemas empezó a dudar de Dios. Este hombre es Juan el Bautista. Vayamos, por favor, Mateo capítulo 11, que lo encuentre, por favor, que levante la mano, así nos vamos a seguir corriendo con el micrófono de aquí para allá. Por favor, ¿quién va a leer Mateo capítulo 11? Allí, gracias Pipo. Por favor, lee Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ahí está, un hombre de Dios. Un hombre que dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dicen los historiadores, lo dice la Biblia, que un hombre nacido de mujer no hubo alguien tan grande como Juan el Bautista. Pero en el momento de la tribulación, en el momento del problema, en el momento del conflicto, le aparece la duda. Con esto lo demuestra Juan el Bautista, que era de carne y hueso también. Cuando apareció el problema: yo que te estoy sirviendo, Padre, Jehová, sabía que en la cárcel su destino inmediato no era el mejor. ¿Cuántas veces en tu vida sabes que tu futuro no es lo mejor? Capaz que estás en una sala de un hospital y no sabes lo que va a pasar con tu vida. No sabes cuál es tu futuro. ¿Vieron lo que expresó Ezequiel ahora? Ezequiel no sabe, pero él tiene esperanza, tiene fe en Cristo, tiene fe en Dios. ¿Qué nos queda? Es confiar en Él. ¿Qué nos queda? En el momento, Ezequiel no conoce la respuesta, el que conoce la respuesta es Jesucristo. Es Dios. Bueno, también estaba buscando respuestas Juan el Bautista. Y mirá lo que el Señor le contesta. Por favor, no sé, alguien que... Mateo capítulo 11, versículo 4 al versículo número 6. Es importante que esto lo entendamos. Es importante que lo comprendamos. Mateo capítulo 11, versículo 4 al versículo número 6. Gracias, Matías. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Gracias. Bienaventurado es aquel que sabe lo que hizo, como se habla, como hablamos muchas veces para entender. Cristo mostró la chapa de Mesías. Ve y dile a Juan el Bautista que los ciegos ven, que los cojos caminan, que yo resucité. Propias de las credenciales de quién que iba a venir. Yo soy el Cristo, yo soy el que vos bautizaste, yo lo soy. Juan el Bautista lo tenía que saber. Que no estaba equivocado lo que le enseñó. Que todo eso era voluntad de Dios que estuviera en la cárcel. Y que era la voluntad de Dios que tarde o temprano le iban a cortar la cabeza. Así paga Dios a un siervo de Dios. Bueno, para Juan el Bautista fue ese el propósito de Dios. Como el de Esteban a ser apedreado. Como el de los apóstoles morir, como el caso de Pedro, con la cabeza hacia abajo en una cruz. Como otros alanceados, como otros fueron apedreados. Ese fue el destino de muchos siervos. Y hoy en día, no sé si vos lo sabés, pero hay muchos cristianos que están muriendo quemados. En Nigeria está pasando eso. En Tailandia está pasando eso. Creyentes perseguidos, encarcelados. Aún no está pasando eso.
En Chile se están quemando iglesias. En Colombia está pasando lo mismo. En Brasil. ¿Sabe por qué todo esto pasa? En Brasil, en Argentina, porque tenemos gobiernos socialistas. Gobiernos que no quieren saber nada con la Biblia. Ni con el Dios de la Biblia. Está pasando hoy. Así que también vamos a conocer de persecución. Tarde o temprano. Porque eso está escrito, está profetizado, que vamos a ser perseguidos. Vamos a ser llevados a la sinagoga, vamos a ser... Cuando llegue ese momento, yo, ustedes, como iglesia, ¿cómo vamos a comportarnos? Bueno, Juan el Bautista comprendió que le habló del Mesías y estaba por el buen camino, más allá de lo que le iba a pasar, más allá de su destino. Así que él está confiado de que a pesar de todo, él sabe a dónde va. ¿Vos realmente sabés a dónde vas? Si te llega a pasar una enfermedad, si te llega a pasar algo. Yo sé a dónde voy a ir cuando tenga problemas, cuando tenga estado en hospitales, y estado enfermo, y estado en una cama. Sé la tristeza, sé lo que se siente, porque estuve allí. Estuve allí. ¿Cuál será entonces mi actitud? ¿Qué puedo aprender yo de estos hombres? Aprender a confiar en su soberanía. Ahí puse, y ustedes también tienen una frase, manténganla en su corazón. El conocimiento de Dios te lleva a saber confiar en Él. En la medida que vos, yo, conozcamos más a Dios, vamos a aprender a confiar más en Él. Vamos a descansar en sus manos. Que su propósito en nuestra vida es bueno, es eterno. Dios dice en la Biblia, Salmo 119, que Dios es un Dios bienhechor. No vino para perjudicarte mi vida. No fue para perjudicar mi vida. No para hacerme más infeliz. Quizás sí, porque aprendí a no verme a mí mismo, sino a ver en función de Cristo mi vida. Como la ve Job. El conocimiento de Dios te lleva a saber a confiar en Él. Vamos a lo segundo. Allí tenemos el papelito. Job poseía, ¿qué es lo que poseía? Tenía un carácter distintivo. No solamente tenía el conocimiento, tenía un carácter distintivo. Fíjense lo que dice Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense las características, las virtudes que tenía Job. Ahora, ¿era verdad esto que decía la Biblia, la palabra de Dios? Aquel que escribió sobre Job, ¿es verdad lo que decía de él? ¿Tenía un real conocimiento de lo que Job en su personalidad era? Bueno, qué maravilloso que Dios lo vea así. Fíjense cómo Dios habla de Job allí en el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? No hay otro como él en la tierra. Atiendan a esas palabras. No hay otro como él en la tierra. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No son exactamente las mismas palabras que aparecen en el versículo 1? Exactamente, Dios opinaba de Job exactamente lo que aparecía en su carácter. ¿Saben qué? Eso me demuestra que Job demostraba lo que era. Demostraba lo que era. Un hombre íntegro, demostraba su integridad totalmente, porque Dios opinaba exactamente lo mismo. Otra cosa que me llama la atención es que le dice: mi siervo Job. Mi siervo Job. Fíjense después cuando Dios se refiere a Job en los últimos de su tiempo. No vamos a ver porque sería muy extenso, pero dice también mi siervo Job. Dios nunca perdió la óptica que tenía sobre Job. Porque sabía Dios cómo iba a responder Job. Su integridad era innegable. Su confianza, su conocimiento de Dios era innegable. Porque así como
Dios se menciona, cuando comienzan los problemas para Job, lo menciona al final de sus días, una vez que pasó la prueba. No vamos porque sería muy extenso. Es un tema hermoso para hablar, pero no nos da el tiempo. Pero no me voy a enfocar solamente eso. Fíjense en lo que pensaban otros de él, sus contemporáneos, sus vecinos, sus amigos, qué opinaban de él. Vayamos a Job capítulo 4. No vamos a leer todo el capítulo 4, pero vamos a leer una parte sustancial de este versículo. ¿Alguien que lo lea, por favor, que pueda levantar la mano? ¿Quién se anima a leerlo? Muy bien, Ayer. Muy bien, gracias, Ayer. Vayamos entonces a Job, capítulo 4, versículos de 1 al 7. Entonces respondió Elifaz temánica, y dijo: si probaremos a hablarle, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezabas tus palabras y reforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando he llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Una de las grandes evidencias, ¿vieron de dónde era Elifaz? Temanita. Temán era una de las ciudades de Edom. Entonces, Elifaz era amigo de Job porque era también vecino de Job. Y lo que él está diciendo es porque conocía Elifaz de lo que era Job. Y aparte lo demostraba Job. Pero está desalentado Job. Entonces viene el amigo y le dice, le recuerda lo que hizo Job. No eras vos el que hacía esto, aquello y aquello. ¿Dónde está ahora tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu integridad? Hasta ahí palabras sabias de ese amigo. Eso nos lleva a pensar de que él pensaba exactamente eso de Job, lo que él expresó allí, porque lo conocía. Entonces, esto nos lleva a pensar a nosotros, ¿podés descansar en tu carácter? ¿Podés descansar en la confianza que vos tenés en Dios? Como lo hizo Job. ¿Le preguntás a Dios qué opina Dios de tu vida? ¿Vos te animás a preguntarle a Dios? Bueno, David lo mencionó, examíname, Walter, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad. ¿Sos capaz de decirle a Dios, Señor, mira de tal forma? Dios ya lo sabe. Simplemente vos tenés que poner en la actitud de que Dios te indague, que te desnude, que te muestre todo lo que tus errores. Todas las cosas que yo debo cambiar me tiene que mostrar. Pero yo me tengo que tener la valentía suficiente para mostrarme delante de Dios. Señor, muéstrame cuáles son mis errores, cuáles son mis pecados, cuáles son mis falencias. Es importante tener esto, hermano, porque eso te va a permitir conocerte. Como Dios probó a Job para conocerse a sí mismo. Porque lo tercero que vamos a ver ahora, Job, ¿qué tuvo que comprender? Que debía hacer un cambio en su vida. Que debía hacer un cambio. Y volvemos a... Él comprendió. Hay veces que nosotros decimos, yo no debo cambiar nada, yo estoy bien así como estoy. Qué gran error en nuestro pensamiento. Qué gran error. ¿Cómo que no debes cambiar nada? ¿Cómo que yo no debo cambiar nada? Tuvo que cambiar Job. Porque si yo me miro, yo me miro a la persona que... ¿Cuánto me falta para parecerme a Job? Solo te menciono una sola cosa, integridad. ¿Soy íntegro yo en todo lo que hago en mi vida cotidiana?
Soy íntegro en mis negocios, soy íntegro en mi trabajo, soy íntegro en tratar como a los demás, como trataba Job. No. Y me doy cuenta que no. Entonces tengo que hacer cambio en mi persona. Porque no soy perfecto como lo era Job. Si Job tuvo que hacer cambio, ¿qué me queda a mí para hacerlo? ¿De cuántas cosas debes arrepentirte en tu vida? ¿De cuántas cosas yo me debo arrepentir? Y arrepentimiento, vuelvo a repetir, es un cambio de mente, es un cambio de actitud, es un cambio de conducta también. Porque un buen pensamiento te lleva a cambiar tu conducta. Cada conducta de tu parte nace de un pensamiento que vos tengas. Y depende del pensamiento que yo tenga y que vos tengas, va a cambiar tu conducta. Porque lo tenés que razonar, como lo razonó Job. Job estaba seguro de sí mismo de 3 virtudes en su vida. Conocimiento, carácter que ya hemos visto, pero también tenía confianza en su justicia propia. Entonces dice eso, Job capítulo 29. Dios quiera que puedas ver las cosas como Dios nos está mostrando ahora. Job capítulo 29. Lo voy a leer yo para que lo podamos hacer énfasis en esto, como yo me lo tuve que hacer énfasis en mí mismo. Para verme a mí mismo como Dios me ve, no como me veo yo. Lejos de orgullo, lejos de vanidades, como realmente Dios me ve a mí. Dice Job capítulo 1 al 14. Dice, perdón, estoy en Salmo. Ay, Dios mío. Este Fernandito. Dice así: volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mí su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. ¿Vieron lo que está diciendo allí? Dios, estás lejano de mi vida. No estás en mis problemas, Dios. ¿Vieron lo que está diciendo Job? No siento tu presencia, Dios, en mis problemas. Fíjense, y mis hijos alrededor de mí. Le vino el recuerdo de los hijos que había tenido y que murieron. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio, escuchen bien esto, y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie. ¿Saben lo que significa eso? Reconocer la autoridad de Job. La autoridad en el juicio, en su buen juicio. Y él lo está diciendo. Dice, y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos de que me oían me llamaban bienaventurado. Los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba, al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Se está equivocando Job. Y después vamos a ver por qué se estaba equivocando Job. Job en el momento de su palabra, se creía más justo que Dios. Se ponía como un juez, como Dios. Porque lo mismo lo está diciendo, lo hemos leído. Su orgullo, su vanidad había crecido. ¿Qué pasa? Su integridad lo humilló.
oscureció su consejo. Vamos a referirnos ahora a Eliú. Vamos al capítulo 34. Es muy particular Eliú, porque de todos los hombres que fueron, hablaron lo correcto. ¿Sabe por qué me doy cuenta de todo esto? Que habló lo correcto, porque no tuvo respuesta de Job. Después de la respuesta o del discurso de Eliú, con Job habla Dios. Entonces, hay dos cosas. No tuvo respuesta en contraparte de Job, y Dios tampoco le dijo, no se refirió a Eliú. Entonces, ¿qué habló? Habló cosas sabias, Eliú. Mirá lo que dice Eliú, capítulo 34. Antes que se fijara, es muy importante la sabiduría que tuvo Eliú. Hermano, yo esto lo vi cuando estudié sobre esto. Antes no me había dado cuenta. A Eliú lo tomaba como los otros amigos de Job. Pero sin embargo, el estudio me hizo ver esto diferente en Eliú. Fíjense, capítulo 34, versículo 34 al 37. Leámoslo detenidamente. Dice: los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente. Está bien, dice Eliú, está siendo probado en forma genuina por parte de Dios. Y no estás demostrando inteligencia, no estás mostrando entendimiento, le está diciendo Eliú. ¿Vieron? Deseo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a la de los hombres inicuos. Eliú, con el pensamiento que tenía Job, se está poniendo al lado de los inicuos, está diciendo Eliú. Dice, porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Aparte de su iniquidad, de lo que estás diciendo, cosas sin sabiduría, estás agregando rebeldía, le está diciendo Eliú a Job. Job, estás equivocado. Estás viendo las cosas mal. Tu sabiduría aparente no es la verdadera. Pero no fijémonos en eso, vamos a fijarnos en lo que Dios le dice a Job. Allí tenemos versículo 38, del 1 al 2. Pasamos al 38, 1 y 2. Disculpen el tiempo. ¿Ese reloj está bien? Discúlpenme, pero es importante que lo entendamos, hermanos. Esto no lo podemos ir de la iglesia si no lo entendemos. ¿Sí? Bueno, discúlpenme, pero bueno. Pero lo tengo que decir. 38, si no, no cerramos con la enseñanza bien. Job 38, del 1 al 2, dice: entonces respondió Jehová a Job de un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Job. Porque Job tuvo palabras sin sabiduría, más allá de sus amigos también. Pero no de Eliú, porque Eliú habló lo recto, lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Vamos a la segunda cosa que Dios le hace notar a Job. Además respondió Jehová a Job y dijo, el capítulo 40, los primeros dos versículos. Y ahí está la clave. Es sabiduría contender con el Omnipotente, el que disputa con Dios, es decir, Job, responda a esto. ¿Cuál es la conclusión de esto? No es sabio en ningún momento. No importa cuáles son tus problemas, no sé cuál es tu enfermedad, no puedes disputar con Dios. Porque no te puedes poner en su lugar. No voy a hablar todo lo que Dios le habló con respecto a la creación porque sería muy largo, muy extenso. Pero para esto sirve, como muestra sobre un botón, decía mi papá. Entonces, con esto nos alcanza para saber cuál fue la respuesta de Dios. Fíjense, 40 del 6 al 9 dice, con respecto a la justicia, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ciñe
ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás, le dice Dios. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Y tú eras con vos como la suya, ya que vos sos parecido a mí, te pones en lugar. Quiero que vos truenes y que tengas el brazo poderoso que yo tengo. ¿Cómo demuestra Dios que tiene poder? Derrama el ardor de su ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, quebranta a los impíos en su sitio. Dice Dios, ¿vos haces eso por mí? ¿Vos que te querés tan justo, que repartías a los débiles? ¿Vos te enfrentabas al soberbio y lo abatías con tus palabras? ¿Con tus acciones? ¿Con tu sabiduría, aparente sabiduría? ¿Lo haces como lo hago yo? Y hay montones de razones Dios por qué hace esto en su creación. ¿Se dan cuenta, hermanos? No nos podemos, no importa cuál sea la situación, no importa dónde te encuentres, no importa lo que vos hagas, no podés disfrutar con Dios. No podés discutir el propósito que Dios tiene en mi vida y en tu vida. No lo podemos discutir. Porque sus planes son sabios. Son más elevados. Walter lo dijo hoy. Su palabra es elevada, nunca nos podemos comparar a Él. No importa cómo es tu vida, no importa cómo es tu integridad. Si Job tuvo que cambiar, tuvo que arrepentirse, olvidaste. Olvidate de disfrutar con Dios. Me debo olvidar. No le tengo que preguntar a Dios por qué, sino para qué en mi vida. ¿Por qué haces esto? No, ¿para qué lo haces en mi vida? ¿Qué me quieres enseñar, Dios? Bueno, Job lo comprendió, Job lo entendió. Entendamos esto. Vayamos al clímax. Capítulo 42. Job dice así. Como se dice, le cayó la ficha a Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Y no hay pensamiento, no conocimiento. Pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría cuando me hablaste a mí? Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Estaré atento a partir de ahora. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios prometo que voy a cambiar. Dios prometo que voy a cambiar mi carácter, voy a cambiar mi temperamento, voy a cambiar mis acciones, voy a cambiar mis juicios. Porque es lógico, tú eres más justo que yo. Si yo me merezco este castigo, si yo me merezco esta enfermedad, si yo me merezco este problema, es porque vos me querés enseñar algo, Señor. ¿Qué debo cambiar de esta situación? ¿Qué debo cambiar yo en mi vida? ¿Qué debo cambiar yo de mis acciones? Señor, te muestro que tú me muestres. Esa debe ser nuestra actitud. Dios, mostrame y yo lo voy a hacer. Esa debe ser mi actitud y tu actitud. Cambiar lo que debemos cambiar, hermanos, para que no cambie tu identidad de hijo de Dios. Nosotros debemos aprender a ser hijos obedientes a Dios. En la medida que vos lo seas, vas a aprender los juicios de Dios, vas a aprender de su justicia, y en la medida que vos hagas esto, vas a conocer más a Dios. Vas a conocer el carácter que Dios tiene. Y no vas a ver las cosas como lo veo yo, o como lo ves vos, en tu óptica. La visión y la óptica con esta enseñanza se debe acabar. Debemos arrodillarnos, debemos humillarnos delante de Dios en su mano poderosa y pedir y clamar por nuestras vidas. La oración es la respuesta para nuestras necesidades. De todos. De todos. Aún de la familia López. La respuesta está en la palabra de Dios, en la oración, en el pedido. La oración del justo pudo mucho, dice la palabra de Dios. También debemos dejar nuestro corazón, derramar nuestro corazón, nuestras inquietudes, nuestras debilidades en Él.
Porque Dios es un Dios presente, no es un Dios ausente de tus problemas, ni de mis problemas. Dios está allí. ¿Sabe cómo yo lo comprendí? Hace un tiempo cuando Silvia estaba en terapia. Yo no podía hacer absolutamente nada. Yo comprendí y aprendí que no podía hacer absolutamente nada. Absolutamente nada, más que orar. Más que pedir, peticionar a Dios. Clamarle a Dios, pedirle a Dios que Dios la sacara de allí. Pero no era mi voluntad, era la voluntad de Él. ¿Entienden? Hay que comprender a veces eso. Y es duro para comprenderlo. Uno debe pasar por el fuego de la prueba para comprenderlo. Job lo entendió. Job comprendió. Y después, ¿qué vino? Las bendiciones de Dios. La bendición de tener a Silvia allí. Cuando nadie hubiera podido salir de terapia, ella salió. Por el poder de Dios, por el milagro de Dios. Porque Dios lo quiso. ¿Qué pasa? Que si Dios no lo hubiera querido, Dios sigue siendo Dios. No tiene por qué atender mi necesidad. Dios sigue siendo Dios. ¿Entiendes? Vamos a orar. Le damos las gracias, Padre, por este día. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de Job. ¿Cuánto tenemos que aprender de la vida de Job, Señor? ¿Cuánto debemos poner nuestro corazón delante de ti, Señor, para que tú conozcas nuestras debilidades? Cosas que fallamos, Señor, las cosas que debemos aprender, cosas que debemos cambiar. Porque es innegable, debemos cambiar nuestras actitudes, debemos cambiar nuestra vida, Señor, para tu gloria, Señor. Sabiendo que tú viniste a nuestra vida para beneficiarnos, para darnos una familia, para darnos todo lo que tenemos, pero por sobre todas las cosas para dar una salvación tan grande. Para demostrarnos que tú eres Dios y que por encima de ti no hay nadie, Señor. No hay nadie que te diga, ¿qué haces? ¿Por qué haces esto? No hay nadie que pueda ponerse delante de ti, Señor, y que te pueda decir esto. Guíanos en este día, Padre Celestial, que lo podamos comprender. Guíanos como hermanos, como familia, como iglesia. Poder comprender esta gran verdad, Señor, que dice en tu palabra. Enséñanos como en la vida de Job, Padre Celestial, para cambiar lo que debemos cambiar, porque debemos seguro que cambiar cosas. Cambiar muchas veces algunos principios que nosotros tenemos como inamovibles, Padre Celestial, en nuestra vida, y debemos cambiarlos, porque Job lo tuvo que cambiar, Señor. No le alcanzó el conocimiento ni el carácter que tenía delante de ti para poderse equivocar, Señor. Somos humanos. Job era humano, Señor. Era real, pero era humano. Así que guíanos en este tiempo para aprender. Estamos aquí para escuchar lo que tú tienes que decirnos. Estamos aquí para poder aprender y comprender que debemos hacer lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, hijos tuyos. Que podamos seguir proclamando la verdad, Señor, aquí en Marcos Paz. Señor, que tú nos utilices para ser instrumentos tuyos, Señor. Como lo hiciste en la vida de Job. Que otros vean, Señor, la influencia que nosotros tenemos espiritualmente sobre los habitantes de Marcos Paz. Guíanos, Señor, para poder hacer. Bendice a la juventud, bendice al club bíblico, bendice a Mediano, Señor. Porque son la fuente de sabiduría que nosotros necesitamos para que esta iglesia siga creciendo. Guíanos, Señor, y que nosotros mostrémonos como ejemplo, Padre Celestial. Ayuda a la familia López, Padre Celestial, para que ellos puedan salir de esta prueba, de la cual, Señor, está en tus manos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Padre Celestial. Gracias te damos por tu palabra, que nos anima, que nos exhorta, Señor, que nos pone en alto, Padre Celestial, porque alto es tu carácter, no te podemos igualar. No podemos, Señor, por lo sumo podemos asemejarnos a Cristo. Señor, qué lejos estamos muchas veces de tu ideal en nosotros. Guíanos en este tiempo, Padre Celestial, del ideal de Cristo. Guíanos para poder comprender, Padre Celestial, cada uno. Señor, estás en nuestros problemas, en nuestros conflictos, porque nos conoces, comprendes nuestra situación, comprendes nuestros deberes, comprendes Señor, nuestra vida, Padre Celestial, íntegramente. Gracias, Padre Celestial, porque estamos desnudos, Señor, delante de ti. Guíanos en este tiempo, Padre Celestial, porque muchas veces nosotros actuamos como que te oímos nada más. Y no te vemos, no te sabemos ver en la palabra de Dios. Pero tu presencia es tan tangible en nuestras vidas que también debemos verla a través de tu palabra, Señor. Y que nosotros por fe debemos obedecer lo que dice tu palabra. Guíanos en este tiempo. En el nombre puro y amado de Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Dándote las gracias por todo esto. Amén. Bueno, muy bien, gracias, Fer. Vamos a ir terminando.
Tengo a los chicos les pedí si pueden subir para tocar unos cumpleaños. No. Tuvimos el cumpleaños en la semana de Dani López y el cumpleaños de Gloria. No sé si vino, quién vino, Dani López solamente vino. Así que va a tener que pasar solo de adelante para que se lo cantemos rápido. ¿Cuántos años cumpliste años? 19. 19. Entre 37. 37. Igual no parece. El doble de la palma. Bueno, cantamos. Cantaban Felices 37. Unos anuncios, ¿sí? Reunión de matrimonios el 1 de julio, ¿sí? A las 19 horas. Por el momento les damos la fecha y la hora. ¿Sí? Después vamos a estar mandando mensajes en el grupo para otra información. Y bueno, después recuerden lo que va a ser la reunión de oración con Nico los viernes, ¿sí? Y la semana que viene hay club bíblico. Así que el que puedan invitar, el joven que puedan invitar de 13 a 19 años puede venir el próximo sábado. Así que acá ¿cuántos somos? Creo que somos unos, no sé, 40. Imagínense, invitamos uno cada uno, ¿no? 40 chicos, ¿no? Así que es un desafío. ¿Cómo? 10:30 de la mañana. Ahí me estaba olvidando el horario, ¿sí? Ahora sí, oramos y bueno, finalizamos. Señor, te damos las gracias porque nos regalaste este tiempo de tu palabra, este tiempo de poder venir a este lugar y cantarte, de comprender un poco más quién eres, Señor, y de entender de que nosotros tenemos que ir a ti, a tus pies, y rendirnos a ti y dejar nuestros problemas, nuestras situaciones delante tuyo, para que tú te ocupes, porque esa es tu voluntad. Ayúdanos a comprender que tu voluntad es lo mejor aunque cueste, Señor. Dejamos este día en tus manos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hasta el próximo domingo, si Dios quiere.